En nuestro tema de hoy vamos a abordar la teoría de la burocracia, la cual podríamos decir es un complemento de la teoría neoclásica. Nos vamos a enfocar principalmente en dos aspectos. Primero, en identificar las características del modelo burocrático propuesto por Max Weber. Y segundo, vamos a definir las disfunciones de la burocracia. Para hablar de la teoría de la burocracia, primero tendríamos que hablar de Max Weber. Este señor, sociólogo alemán, vivió entre 1864 y 1920. Fue muy reconocido debido a la teoría de la estructura de la autoridad, y en los Estados Unidos se hizo famoso también, fue reconocido cuando se tradujo su libro relacionado con la teoría de la burocracia en la administración. Aunque murió en 1920, la teoría de la burocracia surgió en realidad a partir de 1940. Dentro de los factores principales que le dieron origen está la fragilidad y la parcialidad tanto de la teoría clásica como de la teoría de las relaciones humanas, que en muchas ocasiones se conciben como opuestas y contradictorias, y por lo tanto no se veía la posibilidad de obtener un enfoque global, un enfoque integrado y totalizador de los problemas organizacionales. Adicionalmente, se hizo necesario crear un modelo de organización racional, capaz de caracterizar todas las variables involucradas, así como el comportamiento de los miembros participantes en las organizaciones. No solo a las fábricas, sino a toda forma de organización humana, principalmente a las empresas. Por supuesto, otro aspecto que generó, que motivó la teoría de la burocracia o el surgimiento de la teoría de la burocracia es el crecimiento del tamaño y la complejidad de las empresas. Pasó a exigir un modelo organizacional como más definido, más integral. Bueno, y principalmente pues también el resurgimiento de la sociología de la burocracia a partir del descubrimiento de los trabajos de Max Weber. Hoy en día, el concepto de burocracia está muy relacionado, muy asociado con aspectos negativos. Por lo general, en el común de las personas es concebido como ineficiencia, como con papeleo, como pereza de las personas que están encargadas y son responsables de prestar un servicio o de desarrollar una tarea. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico de Max Weber, la burocracia tiene una connotación muy diferente y es entendida como la organización o estructura caracterizada por procedimientos centralizados y descentralizados. También se caracteriza por la división de responsabilidades, la especialización del trabajo, la jerarquía y las relaciones impersonales. La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, es decir, se basa en la adecuación de los medios para alcanzar los objetivos. Esto con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de los objetivos. Max Weber no concibió la burocracia como un sistema social, más bien lo identificó principalmente como un tipo de poder. Para comprender mejor la burocracia, estudió los tipos de sociedades y los tipos de autoridad. Las sociedades tradicionales, por ejemplo, en la que predominan características patriarcales, de herencia, como sucede con las familias o con los clanes, o tal como sucedía en las sociedades medievales. El otro tipo de sociedad, la sociedad carismática, en la que predominan características místicas, arbitrarias, personalistas, tal cual como sucede con los grupos revolucionarios o con partidos políticos. Y finalmente, la sociedad legal o racional o burocrática, es lo mismo, en la que predominan normas impersonales y una racionalidad en la exigencia de los medios que van ajustados a los fines.
de tal forma tal como sucede con las grandes empresas de hoy en día, o incluso también con los ejércitos. Según Max Weber, a cada tipo de sociedad le corresponde un tipo de autoridad. Por lo tanto, es importante que discutamos la relación que existe entre el poder y la autoridad. La actividad de un directivo es coordinar acciones de las personas para conseguir un objetivo. Pero para conseguir que esas personas lleven a cabo las acciones necesarias para lograr esos objetivos, el directivo puede utilizar el poder que tiene dado su posición, dado su cargo, o hacerlo a través de la autoridad que se ha ganado. Por lo tanto, el poder es la capacidad que tiene el directivo de que la gente le obedezca, y por lo tanto lo puede hacer por medio de la premiación o del castigo. Puede aumentarle o darle un incentivo económico, o también puede amenazarlo con despedirlo si no hace lo que hace, si no hace lo que se le pide. Sin embargo, la gente también puede hacer lo que tiene que hacer debido a la autoridad que le merece el directivo. La autoridad, por lo tanto, es vista como esa confianza que genera el directivo en el personal a cargo, de tal forma que las personas le creen lo que el directivo dice porque confían en él, porque saben que él es competente, porque sabe lo que hay que hacer. En definitiva, el poder es algo que posee el directivo, mientras que la autoridad es algo que tiene que ganarse. Y obviamente esa autoridad se la confiere los subordinados, las personas se la confieren al directivo. Según Max Weber, autoridad significa la posibilidad de que una orden específica sea obedecida. La autoridad representa el poder institucionalizado y oficializado, mientras que el poder potencial para ejercer influencia sobre otras personas significa, según Max Weber, la probabilidad de imponer su propia voluntad dentro de una relación social, aún en contra de cualquier forma de resistencia. La autoridad proporciona poder. Tener autoridad es tener poder. Lo recíproco, sin embargo, o sea, lo contrario, no siempre es verdadero, pues tener poder no siempre significa tener autoridad. La autoridad y el poder que proviene de esta autoridad depende de la legitimidad. Y la legitimidad es como la capacidad de justificar el ejercicio del poder. La legitimidad es el motivo que explica por qué determinado número de personas obedece las órdenes de alguien, confiriéndole así poder. Esa aceptación, esa justificación del poder es lo que se llama legitimación. La autoridad es legítima cuando es aceptada. Sabemos que cuando las empresas empiezan a crecer, cuando hay mayor cantidad de gente, es necesario establecer entonces un aparato administrativo. Se necesita personal administrativo para ejercer las órdenes y ayudar a que se lideren las organizaciones. En este sentido, en relación con los tipos de autoridad y los tipos de sociedad mencionada por Max Weber, vamos a discutir la autoridad tradicional. El poder tradicional no es un poder racional, puede transferirse por herencia y es extremadamente conservador. Cuando los subordinados consideran que las órdenes de sus superiores son justificadas porque esa fue siempre la manera como se ha hecho. El líder tradicional es el señor que comanda, pero en virtud de su estatus de heredero, en virtud de su estatus de sucesor. Aunque sus órdenes sean personales y aunque a veces son arbitrarias, sus límites se fijan por la costumbre, por los hábitos. Los subordinados o los súbditos obedecen por respeto a su estatus tradicional. Históricamente hemos visto muchos ejemplos, la monarquía en Inglaterra, los cabildos indígenas, incluso en la empresa moderna. Hay muchas empresas familiares donde el liderazgo se va retomando por herencia. El hijo mayor o la hija mayor es la que toma el poder y la dirección de las organizaciones.
Para hablar de autoridad carismática, primero hablemos de qué es carisma. El carisma en muchos diccionarios es definido más o menos como la capacidad de ciertas personas para motivar y suscitar la admiración de sus seguidores, gracias a una supuesta cualidad de magnetismo personal. Es una cualidad o un don natural que tienen las personas, algunas personas, para atraer a los demás por su presencia, por sus palabras, por su personalidad. Aunque este es el concepto de carisma, no estoy tan de acuerdo con él. No considero que sea un don natural, no considero que sea un regalo del cielo. En realidad el carisma es una actitud. El carisma es algo que tú puedes aprender, que tienes que desarrollar. Por ejemplo, ¿quién quiere estar al lado de una persona grosera, una persona negativa, una persona violenta? Nadie. Estas son las personas que no son carismáticas. Pero, ¿quién quiere estar al lado de una persona que es alegre? ¿Quién quiere estar al lado de una persona positiva? ¿Quién quiere estar al lado de una persona que es pacífica? ¿Quién quiere estar al lado de una persona que no utiliza palabras soeces para imponer sus ideas, sino que es respetuoso con las ideas de los demás y defiende sus propias ideas sin violentar a los demás? Estas son el tipo de personas carismáticas y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, es una actitud que cada uno de nosotros puede tomar. Si tú quieres desarrollar tu líder carismático, primero que todo tienes que cambiar de actitud, reconocer cuáles son tus fallas de personalidad y empezar a trabajar sobre ellas. Si tú empiezas a reconocer en los demás los aspectos positivos, no criticándolos, sino aunque podemos darnos cuenta que hay aspectos positivos en las personas, pero no nos enfocamos en esto, sino en reconocerle lo positivo, empezamos a desarrollar nuestro líder carismático, empezamos a ganar el favor de los demás. En la medida que nosotros dejamos de ser tan mentirosos, en la medida que dejamos de ser tan chismosos, en la medida que nosotros, a pesar de que estamos en una situación difícil, podemos buscar soluciones que favorezcan a la mayoría y no que me favorezca a mí mismo. Por lo tanto, estamos desarrollando nuestro líder carismático. En la medida que si yo estoy en un problema, busco una solución no violenta, una solución no pacífica. Cuando estoy en una discusión, no respondo con groserías, no respondo con griterías. Entonces estoy desarrollando mi carisma, mi líder carismático. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el carisma es una actitud, es una decisión que tú tomas. Y para eso te tienes que conocer a ti y empezar a trabajar en eso. Pero ahora abordemos, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de líderes carismáticos. Algunos que no consideramos carismáticos de pronto a nivel mundial, pero en sus países fueron carismáticos y tuvieron muchos seguidores por el carisma que tenían, por su personalidad, ¿cierto? Y por los objetivos que querían alcanzar. Uno de estos ejemplos es el de Gandhi. Me encanta el ejemplo de Gandhi, me encanta el ejemplo de Nelson Mandela. Ellos asumieron un papel, asumieron una actitud que ante la violencia, por ejemplo Gandhi, ante la violencia y ante la problemática por la invasión en India debido a los británicos, él asumió afrontar esta situación sin violencia, sino por medio de la paz, por medio del diálogo. Lo mismo sucedió con Nelson Mandela. Él hizo confrontación sin acudir a las armas. Eso es una situación, eso es un carisma, estas son personas carismáticas, personas que asumieron una posición, tomaron una decisión y tuvieron una actitud para solucionar los problemas. Bueno, ahora sí, ¿cuál es la característica de la autoridad carismática? Pues ya hemos mencionado mucho de eso, pero en esta, los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas a causa de su influencia, la influencia de la personalidad, la influencia del liderazgo del superior con el cual están identificados. El poder carismático es un poder sin base racional.
Es inestable y adquiere fácilmente características revolucionarias. No puede ser delegado, no es recibido por herencia como sucedió con el modelo tradicional. La legitimación de la autoridad carismática proviene de las características personales carismáticas del líder y de la devoción que consigue imponer de sus seguidores. Cuando la dominación, características, influye en un gran número de seguidores, el aparato administrativo está constituido por sus discípulos o los subordinados más leales. La selección de estos subordinados no siempre se basa los que son más calificados, en los que tienen mayores habilidades o cualidades personales, ni en la capacidad técnica, ni en la devoción, sino en la confiabilidad del subordinado. Si el subordinado deja de merecer la confianza del líder, pasa a ser pasan a conseguir otra persona que genere más confianza. La autoridad burocrática también es conocida como autoridad legal o autoridad racional. La característica primordial de este tipo de autoridad es que se basa en normas, se basa en leyes. Cuando los subordinados aceptan las órdenes de sus superiores como justificadas porque están de acuerdo con un conjunto de normas, están de acuerdo con un conjunto de leyes que consideran legítimas y de los cuales se deriva el poder de mando. Este tipo de autoridad es técnica y también es meritocrática, es decir, se gana por méritos y por lo tanto también es conocida como autoridad administrativa. El grupo de gobernantes en un país, por ejemplo, es elegido y ejerce autoridad sobre sus subordinados siguiendo ciertas normas y ciertas leyes. La obediencia, por lo tanto, no se debe a que sea una persona carismática con cualidades excepcionales o por la tradición, sino por un conjunto de normas y reglamentos legales previamente establecidos. La legitimidad del poder racional y legal se basa en las normas legales racionalmente definidas. Por lo tanto, el aparato administrativo que corresponde a la dominación legal es la burocracia, y su fundamento son las leyes y el orden legal. La posición de los funcionarios o las relaciones entre los trabajadores es estrictamente definida también por las reglas impersonales y escritas, comúnmente conocidas como contratos. Estos delinean y de manera racional la jerarquía y el aparato administrativo. La burocracia es la organización típica de la sociedad moderna y de las grandes empresas. La autoridad legal, por ese motivo, no solo abarca la moderna estructura del Estado, sino también principalmente las organizaciones no estatales y en particular la empresa en general. Hay algunas características que quisiera que repasáramos con respecto a la teoría de la burocracia. Ya vemos que la teoría de la burocracia se fundamenta en las normas y los reglamentos. Esa es una de las características primordiales. Hay una segunda característica que es la formalización de la comunicación. La comunicación, por lo general, en la organización fluye de arriba hacia abajo, y esa comunicación que fluye de arriba hacia abajo, es decir, del nivel jerárquico más alto hacia el más bajo, es entendida como los lineamientos, como la norma, y es la forma como se hace cumplir las órdenes que se dan en los mandos altos. Pero también la comunicación fluye de abajo hacia arriba por medio de canales establecidos, canales formales, que es lo que llamamos el debido proceso. Si alguien en el nivel inferior tiene alguna dificultad, lo comunica a su jefe inmediatamente superior. Este señor trata de solucionar la situación que se esté presentando, pero si se sale de sus manos, él tiene que acudir entonces al líder que está por encima de él. Por lo tanto, la comunicación tiene ya canales establecidos. Otra característica es el carácter racional y división del trabajo. Recordemos que cuando hablamos de carácter racional,
significa que hay una serie de parámetros, una serie de normas. Cuando usted va a una empresa, para poder trabajar en esa empresa, usted tiene que firmar un contrato y en ese contrato le dice cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades, cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus derechos, qué va a hacer, inclusive cuánto va a ganar. Todo queda por escrito. Y las relaciones que se van a formar internamente, por lo general, son relaciones de trabajo, relaciones formales. Entonces, a eso es lo que se refiere con carácter racional en la división del trabajo. Ya todo está parametrizado, todo está escrito y legalizado. Cada una de las personas dentro de la organización sabe qué es lo que va a hacer a partir de la firma de un contrato al cual usted ha llegado a un acuerdo. Pero esto lleva a una característica que también es muy relevante, muy identificada en la teoría de la burocracia, que es la impersonalidad. Las relaciones en las empresas, muchas empresas, sobre todo en las empresas grandes, usted tiene sus compañeros de trabajo y solamente se limita a conversar con ellos en aspectos que tienen que ver con el trabajo. La relación no trasciende, las relaciones no llegan a relaciones de amistad. Estuve trabajando hace un tiempo en otra empresa y llevaba años trabajando ahí. Y en más o menos 7 años que tenía trabajando en la empresa, le cuento que muy rara vez conversábamos de temas diferentes a los que tenían que ver con nuestro trabajo con los compañeros. Muy rara vez. No se generaban lazos porque la gente está cargada de actividades, cargada de responsabilidades que están delimitadas obviamente en el contrato laboral y que por supuesto impide que uno pueda establecer unas relaciones más allá, unas relaciones de amistad, por ejemplo. Entonces es muy difícil y esa es una característica de las teorías de la burocracia, la impersonalidad en las relaciones. Y otra característica son las rutinas y procedimientos estandarizados. Nada se hace por azar. Cada tarea, cada función tiene un proceso, un procedimiento para desarrollarse. Por lo tanto, a eso se le llama estandarización. Las tareas, las actividades tienen un protocolo de desarrollo. Inclusive para solucionar y abordar los problemas hay un proceso para abordarlos. A eso se le llama estandarización. Cuando alguien va a buscar un trabajo, las empresas colocan un perfil. Este es el perfil del cargo y este es el perfil de las personas que estamos buscando para el cargo. Y las personas que cumplen ese perfil entonces entran en un proceso. Primero mandan su hoja de vida y entran en un proceso de selección. Se les hace una evaluación psicotécnica, se les hacen entrevistas, se les pasa por un proceso. Y solamente es seleccionado aquella persona que ha mostrado tener mérito. Mérito tanto por sus habilidades técnicas, por sus habilidades personales. Esa es la otra característica de la teoría de la burocracia. Desarrolla o requiere competencias técnicas y los cargos son dados por meritocracia. La teoría de la burocracia nos plantea una cantidad de beneficios y ventajas, sin embargo, también tiene algunos puntos de discusión que son considerados como dilemas, entre esos la interiorización de las normas, el exagerado apego a los reglamentos, el formalismo y el papeleo excesivo, la resistencia al cambio, la despersonalización en las relaciones, como lo comentábamos hace un momento, la jerarquización como base del proceso de las decisiones, la superconformidad con las rutinas, con los procedimientos, la exteriorización de los signos de autoridad, las dificultades con respecto a la atención al cliente y los conflictos internos y políticos que se forman dentro de las organizaciones. Bueno, hasta aquí queda nuestra temática. Profe, Dime. qué pena. Emanuel Blandón Pino me acaba de escribir que si puede hacer la exposición ya.
Ah, bueno, listo. Pues bueno, entonces ya les voy a hablar de la integración vertical a la logística integral en la escuela de cadetes. Bien. Resumen. En esta investigación explora las características de la estrategia de integración vertical en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicó una entrevista en profundidad a una muestra de sectores y se indagó sobre la importancia de la estrategia de integración vertical, los elementos y beneficios que permiten su aplicación a la escuela. Y se identificaron casos de la aplicación de la estrategia en las MI y en otras instituciones de las distintas fuerzas. La introducción. Las empresas tratan de optimizar de la mejor forma posible la relación entre ventajas y costos para generar mayor valor y responder a las demandas internas o de sus mercados. En estrategia empresarial, así como en logística, una de las estrategias importantes para reducir costos es la integración vertical, que tiene como fin el aumento de propiedad y control de las actividades. Eso quiere decir que entre más ventajas y más costos se puedan generar en una empresa, habrá una mayor productividad, habrá una implementación de la integración vertical, que el fin en sí de la integración vertical es tener un control de las actividades, que no se genere un sobreabastecimiento ni haya agotar. Ya lo estoy utilizando. Justificación de la investigación. La integración vertical es una posibilidad gerencial en logística que puede disminuir los costos de funcionamiento y optimizar los recursos propios y específicos de la organización, en una estrategia para generar economías de escala en la empresa pública, que al producir directamente sus productos o servicios sin depender de los proveedores y distribuidores externos, se logra un costo inferior que a la postre significa un mayor valor para la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más integración vertical haya en una empresa o en una compañía, eh, tratan más es de disminuir los costos en la operación, que no sea tanto de maquinaria y de funcionamiento, sino que optimicen los recursos que la empresa tiene propios para hacer que la empresa crezca. Objetivo principal. La investigación buscó de manera exploratoria caracterizar preliminarmente las estrategias de integración vertical desarrolladas en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Objetivos específicos. Uno de ellos es identificar la utilidad de la integración vertical en las MI. Otro es establecer los elementos de la integración vertical que tienen incidencia en la gestión logística de las MI. Otro, establecer los determinantes o características de la integración vertical que influencian el modelo de organización de las MI. Establecer los recursos específicos que podrían ser integrados verticalmente en las MI. Metodología. Este es un estudio cualitativo de tipo descriptivo en el 2010, ya que se busca caracterizar cómo es la integración vertical y cómo se manifiesta las diferentes actividades primarias y de apoyo en la Escuela Militar de Cadetes. Eso quiere decir que la Escuela Militar de Cadetes está buscando cada vez cómo más integrar la integración vertical para que hayan más uso de las actividades primarias, que sea a partir de análisis o de búsqueda de métodos para que se utilicen los recursos propios. Participantes. La población objeto estudio son directos de la escuela, con experiencia y participación en la toma de decisiones sobre procesos logísticos, compras o planeación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez la escuela militar está buscando cómo hacer su proceso, cómo hacer las compras, cómo establecer su planeación, sus métodos, para tener un funcionamiento que sea corporativo, que implemente a toda la escuela para buscar llegar a hacer esa integración vertical.
Instrumento de estudio. Para este estudio se comprendió la realización de una entrevista en una profundidad para recolectar la información sobre la experiencia de los participantes, por la aplicación de estrategias de integración vertical. En su construcción se tuvo en cuenta el marco de referencia teórico y empírico, en especial los aportes de Ronald Coase, ya que según él las empresas y los mercados se consideran como medios alternativos de la organización económica. Coase 1937 y los de Williamson 1975 a 1989, quien plantea la integración vertical como una opción para el comprador, la que se disminuye sus riesgos asociados a los costos de transacción y a los problemas de cumplimiento de las empresas contratadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez las empresas y las compañías están buscando la manera de sufrir menos riesgos en su operación, que cada vez se llenen de ideas y las puedan poner en funcionamiento con todo su equipo de trabajo. El problema que yo indagué pues en esta investigación fue que la gran pregunta que se desarrolla en este artículo es de cómo implementar la estrategia vertical en dicha escuela, ya que se sabe que esta escuela alberga mucha logística, tanto en la alimentación de sus cadetes como en el abastecimiento de suministros, tales como armamento, indumentaria, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la escuela debería no solo pensar en los jefes administrativos, sino en todo su plantel, que haya más indumentaria, que no falten nunca los alimentos, mejor dicho, que haya un buen abastecimiento en general. Importancia de la implementación. 6 de los entrevistados, que corresponde al 85.7% de los datos, afirman que la institución es importante. Uno, no solo de los entrevistados comentó que la institución no es importante. 3 de los entrevistados, o sea, el 42.8% de los datos afirman que la institución es importante para bajar costos. Y 2 entrevistados, que corresponden al 28%, comentan que la implementación es importante para optimizar recursos en la identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los que entrevistamos están de acuerdo en que la institución cada vez optimice sus recursos, que aporte más al plantel. Casos de la integración vertical. Los casos mencionados en la SMI son, entre otros, la misma formación de profesionales en ciencias militares, la Facultad de Educación Física, la formación de profesionales en educación física, actividades como el esgrima, el pentatlón militar, la equitación, el taekwondo, la alimentación de rancho de ropa, entre otros.